En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran y Maestro asaltaron la base operativa de los esclavistas, logrando acabar con todos y liberando a los niños prisioneros donde conocen a unos gemelos. Y para terminar, se encuentran con un fuerte caballero oscuro. Continuamos con Capítulo 1, parte 5. Era un caballero oscuro. Tenía todas las habilidades asociadas con el trabajo en la clandestinidad como asesinar, interrogar y capturar. ¿Y rompe juramentos? Vamos. Aunque capturar e interrogar eran las únicas habilidades directamente relacionadas con la esclavitud, él podría haber actuado como un hombre fuerte con su colección de habilidades de combate. Su bloqueador de identidad fue superado por mi vista del cielo. Fui capaz de identificarlo como todos los demás. Maldita sea, ¿dónde están? El caballero oscuro había notado que sus aliados habían desaparecido. Parecía listo para matar. Fran, es muy fuerte. Ten cuidado. Jet, podríamos necesitar que lo embosques. Toma posición. Bob. El hombre inspeccionó su entorno y justo a tiempo se giró para mirar a Fran. Ella saltó hacia él en ese mismo instante. Aquí vamos. El hombre ya estaba preparado ante ella. Sintió la presencia de Fran e inmediatamente se puso en posición de combate. Él estaba acostumbrado a este tipo de emboscadas. ¿Quién eres tú? ¿No tienes la dignidad para decirme tu nombre? Cobarde. Ja. Fran ignoró las provocaciones del hombre. Desvió hábilmente sus golpes con su espada y su escudo. Ese dominio avanzado de la espada no era un adorno. Ra. Ja. Iban y venían con sus ataques. Fran era el mejor espadachín, pero su oponente era un caballero que dominaba su escudo. Sus defensas eran difíciles de penetrar. El hombre también tenía mucha más experiencia en el combate que ella. Este no iba a ser un combate fácil. Nos enfrentábamos a un oponente inesperadamente fuerte en un lugar inesperado. Un ataque sorpresa de Jet o una catapulta telequinética mía habrían sido suficientes para acabar con él, pero queríamos someterlo sin matarlo si era posible. Podríamos obtener más información si lo capturamos y lo interrogamos. Fran, trata de no matarlo. Muy bien. Ja. Las chispas salieron disparadas del choque de sus espadas mientras los agudos estruendos metálicos resonaban en la habitación. No. Ja. El caballero oscuro se dio cuenta de que Fran iba a ser un oponente difícil de matar. Se puso en posición defensiva como si esperara la llegada de refuerzos. El duelo de espadas iba a durar un buen rato si no se hacía algo al respecto. El hombre también tenía aura oscura, una habilidad que aumentaba su fuerza en varias magnitudes a costa de su salud. Teníamos que acabar con este combate antes de que recurriera a ella. Primero, tenemos que deshacernos de su espada. Ja. ¿Qué? Usamos manipulación de viento y hoja elemental de trueno al mismo tiempo. Nuestro siguiente golpe fue tan fuerte que hizo que la espada del hombre se tambaleara. Dejó caer su espada, incapaz de soportar las ondas de choque de nuestro golpe. Sin embargo, el hombre no vaciló. Protegió su espada y comenzó a lanzar un hechizo. Flecha oscura. No es que le sirviera de mucho. Todavía teníamos la inmunidad a las sombras que habíamos absorbido del demonio. Las flechas negras volaron pero fueron disipadas por un muro invisible justo cuando iban a tocar a Fran. Imposible. Éramos el mejor espadachín entre los dos, y teníamos los medios para inutilizar su magia de sombras. Fran era un rival temible para este caballero oscuro. Te tengo. Igual. Fran aprovechó la brecha en su defensa mientras él permanecía parado, aturdido. Golpeó la hoja contra la pierna del hombre. Apuntó su espada contra su cuello mientras él caía sobre una rodilla. Habíamos ganado la batalla. El hombre miró a Fran, con una clara irritación en sus facciones. Maldición. ¿Quién eres tú? No necesito dar mi nombre a gente como tú. El hombre de mediana edad tenía coraje, lo reconozco. Íbamos a tener que lastimarlo para que hablara. Jet, sal. Her. Ar. ¿Qué es eso? Ahora está asustado.
Haré que Jet le gruña mientras le cortamos los miembros uno a uno. Oh, eso pensé. Los niños habían subido del sótano. Los gemelos más altos estaban al frente, asomando sus cabezas desde la puerta que llevaba al calabozo. Debían de sentirse ansiosos desde que los habíamos dejado solos a su suerte. Menos mal que subieron cuando terminó la pelea. Esto es peligroso. Quédense atrás, anunció Fran. Los 7 se detuvieron en seco por el miedo. Pero el muchacho de alta alcurnia miró al caballero oscuro y exclamó con sorpresa. «Salud. ¿Y mi príncipe, estás ileso?» «Príncipe. ¿Este niño?» «Has venido a salvarnos, princesa». «Espera, supongo que no es uno de esos esclavistas?» «Aunque creo que acabo de aplastarle toda la pierna». Después de eso, curamos rápidamente al caballero oscuro. 10 minutos después, habiendo curado al caballero oscuro, pedimos una explicación. «¿Príncipe y princesa?» El caballero oscuro asintió a la pregunta de Fran. «Efectivamente. Son el 6º y 7º en la línea de sucesión al trono del reino de Fidius». «¿Y tú eres su guardián?» «Así es». «¿Viniste a salvarlos después de que los secuestraran?» Sí. El príncipe y la princesa se habían escabullido sin ser vistos y fueron secuestrados durante su pequeña huida. No podía culpar al pobre tipo por dejar que eso sucediera. Esos desalmados, ¿cómo se atreven a poner a sus majestades en semejante esclavitud, cabrones? Ver a los nobles con collares de esclavos alrededor del cuello era desagradable. El cuello de Salud también estaba en juego, imagino. Que obliguen a niños tan jóvenes a ser esclavos. Tienes mi gratitud, niña. No habría podido rescatar a sus altezas si no fuera por ti. Lo hacía por mi propia voluntad. Aún así. ¿Rescataste a sus altezas en el proceso? ¿Qué pasó con los esclavistas? No he visto ninguno de sus cadáveres. Sabía que iba a llegar a eso. ¿Cómo deberíamos explicar esto? Mientras me devanaba los sesos en busca de una explicación, Fran respondió simplemente, limpiado. Pero debe haber un buen número de esos brutos que manejan este lugar. Ya sabes cómo funcionan las habilidades. Bueno. No importa. No voy a indagar más. Sería descortés de mi parte obligarte a explicar tus habilidades. Sé que no estás mintiendo. Nuestra pelea me enseñó eso. Eso fue muy amable de su parte. A pesar de la juventud de Fran, había demostrado ser superior a Salud en el combate, y ahora la trataba de igual a igual. Sin embargo, trataba al resto de los niños rescatados como lo haría un guardián. Deberíamos salir de aquí. Los colegas podrían venir a buscarlos pronto. Sin embargo, sería malo si nos encontramos con ellos en nuestro camino de regreso. Deshagámonos de esos collares. Había 7 niños y 7 contratos de esclavos. No hay ningún problema en tratar de romperlos. Fran sacó los contratos de su inventario. ¿Qué son esos? Los encontré arriba. Salud enfocó sus ojos en el manojo de pergaminos que tenía Fran en la mano y los reconoció inmediatamente como contratos de esclavos. Según los secuestrados, los habían obligado a firmar sus nombres en ellos. Los 7 contratos pertenecían a los niños que estaban retenidos aquí. Sus nombres estaban escritos en cada uno de ellos. Caslo. Una vez revisados sus nombres, Fran atravesó el fajo de documentos en el aire y los cortó en pedazos. Los pedazos de los contratos flotaron hacia abajo como confeti. Inmediatamente, los collares de los niños se rompieron y cayeron al suelo con un estruendo. Fue como el día en que Fran se liberó de la esclavitud. Todos se quedaron mirando a Fran, atónitos. No debían esperar que fueran a ser liberados tan fácilmente, incluso Salud se sorprendió. La sorpresa pronto se convirtió en deleite mientras celebraban su libertad. No era difícil imaginar por qué. Hace solo unos momentos estaban amenazados con el destino de ser esclavos para el resto de sus vidas. Ahora, los pesados collares de esclavo que pesaban sobre sus cuellos yacían rotos en el suelo. El joven príncipe no pudo contener su gratitud y agarró la mano de Fran. Muchas gracias. Se sentía bien ser apreciado por una vez.
Aún así, de nada. Pero tenemos que salir de aquí. No estábamos fuera de peligro todavía, y Fran lo entendía. Teníamos que irnos, y rápido. Tienes razón. El príncipe se puso serio. Podemos ir a la posada donde nos alojamos. Sí, mi señor. Permítame guiarle. La familia real había alquilado una cabaña entera para ellos durante su estancia, sobre todo por razones de seguridad. Con nobles como ellos, no es de extrañar que nos fuera casi imposible encontrar una sola habitación. Abandonamos el escondite de los esclavistas y nos dirigimos al alojamiento del príncipe. Fran, Jet y Salud protegían a los niños mientras nos dirigíamos hacia allí. Jet había asustado a algunos de los niños al principio, pero pronto se acostumbraron a él después de ver lo amigable que era. Algunos de ellos incluso se atrevieron a acariciarlo al final de nuestra pequeña caminata. ¿Cómo estáis todos? Ya casi llegamos al albergue, pueden hacerlo. Estaremos en casa pronto. Esperaba que el príncipe actuara con arrogancia debido a su linaje real, pero me equivoqué gratamente. No se parecía en nada a los nobles de mala muerte que tuve el disgusto de encontrar en Alesa. Se preocupaba por los antiguos cautivos, tomando la delantera e incluso acomodando su paso para adaptarse a los miembros más lentos. A pesar de ser todavía un joven príncipe, cumplía con sus responsabilidades como un noble rey. La princesa era de lo más amable. Era educada al hablar y ofrecía a los niños amables palabras de aliento. Sin embargo, los dos seguían siendo niños, lo suficientemente infantiles como para escaparse de su casa de campo sin supervisión. Su actual aire de madurez podría deberse a que se habían arrepentido y reflexionado sobre sus actos. Llegamos a nuestro destino, una posada que atendía específicamente a los nobles. Realmente podría culpar al príncipe y a su corte de nuestra terrible suerte al encontrar una habitación antes. Realmente había querido que nos alojáramos en este tipo de establecimiento. Los niños se quedaron sorprendidos por la grandeza del lugar. ¿Vamos a entrar? Es enorme. Su conmoción llamó la atención de un guardia que estaba parado en la puerta principal. Algunos de los niños no estaban precisamente vestidos para la circunstancia. Hizo su trabajo de mirarlos con desconfianza. Sin embargo, reconoció al príncipe cuando lo vio, lo cual fue suficiente para dejar de lado toda sospecha. ¿Qué pasa? Pasen. No sean tímidos. El príncipe y la princesa llamaron al resto de los niños y les hicieron señas para que entraran. Incapaces de desobedecer las órdenes de un noble, los niños plebeyos entraron temerosos en el edificio. Bienvenidos, altezas. Todo el personal del hotel estaba alineado a pesar de ser de noche. Había una veintena en total, un anciano que parecía ser el gerente, y una serie de criadas. Hablando de tratamiento real. Supongo que era normal, teniendo en cuenta que se trataba de la realeza. El gerente se inclinó profundamente ante el joven príncipe. Sin embargo, la visión de los niños menos impresionantes detrás de la realeza le molestó un poco. ¿Y estos niños? Nos encontramos con algunos problemas. Prepara una habitación y una comida para cada uno de ellos. Y un baño también. Pero, mi señor, pagaré sus gastos, por supuesto. Confío en que no tendremos problemas con eso. Lo sentimos mucho. Realmente lo sentimos. Oh, príncipe. El joven de la realeza tenía una forma de intimidar a los adultos, y la princesa seguía siendo, bueno, una princesa. Era la combinación perfecta de persuasión e imposición. Ante la intimidación seguida de la mansedumbre, el gerente se vio impotente para responder. ¿Podrían los gemelos haber planeado esto de antemano? Entendido. Prepararemos su alojamiento inmediatamente. El gerente se marchó junto con el personal del hotel. Un anciano nervioso de pelo blanco se acercó a nosotros. Debía de ser uno de los allegados del príncipe. Por su túnica, decorada con lujosos bordados, cualquiera podría decir que era un hombre de alto rango. Podría ser un noble. ¿Qué viene todo este revuelo? Hola, Seyid. Hemos vuelto. Oh, Su Alteza. Estaba muy preocupado. Lo sé. Me disculpo. Nos equivocamos de camino y nos perdimos. ¿Estaban perdidos en la ciudad? Sí.
Salud vino y nos encontró, y ahora estamos aquí. Olvidaron mencionar todo el episodio de ser secuestrados por esclavistas y tener collares de esclavos atados al cuello. Los gemelos estaban cubriendo los errores de Salud, debía ser uno de sus favoritos. ¿Y qué hay de esos niños? ¿Saliste a comprar algunos esclavos? No. Les pregunté el camino cuando nos perdimos. Ya veo. El viejo Seyid miró a los niños con desconfianza. Eso significa que ya no tenéis nada que hacer aquí. Tomen un poco de dinero y váyanse. Vayan. El tal Seyid era un noble gilipollas hasta la médula. Quería separar a su príncipe de los mugrientos niños de la calle lo antes posible. Esa era su excusa, al menos. Con toda probabilidad, no quería pasar más tiempo del necesario en su presencia. Ni siquiera se molestó en ocultar su hostilidad. Silencio, Seyid. No permitiré que hables mal de mis invitados. ¿Sus invitados? ¿En qué está pensando, Su Alteza? No permitiré que se asocie con tales vagab. He dicho que te calles. Le debo mi vida a esta gente. Ah. Ja, chúpate esa. Tenemos a los gemelos de nuestro lado. Seyid nos miró con rencor, se dio la vuelta y se fue. A los niños no parecía importarle mucho. En todo caso, parecían estar acostumbrados. Las rabietas arrogantes debían ser la reacción habitual de los nobles con los que se relacionaban. Me disculpo por nuestro chambelán. Está bien. Es competente, aunque poco complaciente a veces. Tenía que ser tan rígido como una tabla si la amable princesa lo llamaba poco complaciente. ¿Qué hay de ti? Nos encantaría que te quedaras esta noche. ¿Y bien? Nuestro motel con cucarachas no tiene ni siquiera un baño. Quedémonos aquí. No estaba usando el término motel con cucarachas a la ligera. Nuestra habitación, la cual habíamos buscado duramente, tenía bichos saliendo de los agujeros de la cama. Quería mimar a Fran alojándose en un hotel de 5 estrellas, y ahora teníamos la oportunidad de hacerlo. Fran asintió. De acuerdo, estoy a su cuidado. Los gemelos herederos alzaron la voz en señal de agradecimiento. ¿Lo harás? Debemos preparar tu habitación de inmediato. Me siento honrado de que nos permitas recompensarte. Y así, conseguimos una noche en un hermoso hotel por cortesía de la familia real de Figios. Deberías tomar un baño para deshacerte de toda esa suciedad y mugre. Déjame llevarte a la casa de baños. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.